Pues, bueno, hermanos, vamos a orar para empezar. Amén. Buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pido por esta clase que vamos a dar y a escuchar, Señor, en esta tarde. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a comprender y a entender, Señor, tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En el día de hoy vamos a continuar con la clase. Este caso sería el artículo 4 de la Confesión Belga. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver este, eh, este artículo trata acerca de lo que llamamos el canon bíblico o el canon de las escrituras, ¿verdad? Que tiene, y lo voy a leer aquí rápidamente, ese artículo, para que tengamos en cuenta de qué trata ya ese artículo en particular. Dice, los libros canónicos de las Sagradas Escrituras, creemos que las Sagradas Escrituras están contenidas en dos libros, a saber, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son canónicos, contra los cuales nada puede ser alegado. Estos son nombrados de la siguiente manera en la Iglesia de Dios. Los libros del Antiguo Testamento son los 5 libros de Moisés, es decir, Éxodo, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros de Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, comúnmente llamados paralipómenos, el primer libro de Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos de David, los 3 libros de Salomón, a saber, los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, con sus lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelistas, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Hechos de los Apóstoles, las 14 epístolas del apóstol Pablo, es decir, una a los romanos, 2 a los corintios, una a los gálatas, una a los efesios, una de los filipenses, una a los colosenses, a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, una a Tito, una a Filemón y una a los hebreos. Las 7 epístolas de los otros apóstoles, a saber, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Ese es el artículo número 4. En continuidad con lo que ya hemos visto desde el artículo 1, recuerden que vamos de una forma coherente viendo artículo por artículo, y la clase pasada trató acerca de la inspiración de las escrituras. Y ahora vamos a ver lo que es el canon bíblico. Es decir, hay una pregunta que quizás, no sé si alguno de ustedes se las habrá hecho alguna vez, pero es, ¿por qué los libros de la Biblia? Es decir, ¿por qué son esos en particular? ¿Por qué no hay otros? ¿Por qué no están, no sé, un libro de algún griego, filósofo antiguo? ¿O por qué no hay un libro de algún judío famoso de aquella época? ¿Por qué esos en particular? De eso se trata más o menos este artículo, en donde la declaración de la Confesión Belga define qué libros son aquellos que las iglesias reformadas reconocen como libros inspirados por Dios. A eso le llamamos canon o canon bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra canon? La palabra canon, a lo largo del tiempo, ha sufrido sus transformaciones, como la gran mayoría de palabras que nosotros usamos hoy en día. La palabra canon, en un sentido muy sencillo, muy simple, en una forma muy
por lo menos como se utilizó al principio, por allá antes de Cristo, es una palabra muy antigua, significaba o la usaban como vara de medir. Y aquí lo puse, vara de medir. Entonces, un canon era una palabra que la utilizaban aquellas personas para hacer referencia a una vara de medir. En aquella época obviamente no existían metros ni cintas métricas, de manera que los albañiles o las personas que se dedicaban a esto utilizaban herramientas como estas, una vara. Por ejemplo, vamos a ver en la Biblia que se utiliza mucho este lenguaje de un codo, un palmo, creo que es así, un palmo es así o así, no recuerdo bien, con un palmo, un pie, cosas así. Porque en aquella época las formas de medir eran así. Un codo, creo que es de aquí a aquí. Entonces de repente Goliat medía creo que 8 codos, algo así. No recuerdo con exactitud. Esa era una forma de medir. Y esta también era otra forma de medir. Un canon era esa vara. Ahora, esa palabra a lo largo del tiempo sufrió sus transformaciones hasta que se da el uso que nosotros le damos hoy. Canon se refiere a la lista de libros que están comprendidos en las escrituras. Es decir, 66 libros. Esos 66 libros que están contenidos en la Biblia, en las escrituras, son ese canon que nosotros reconocemos como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y aquí les vuelvo a hacer esta pregunta. Y antes de meterme en el desarrollo del tema, les pregunto a ustedes, ¿por qué estos libros y no otros? Hermanos, a ver qué me dicen ustedes. ¿Por qué este sí? ¿Por qué Mateo? ¿O por qué Isaías? ¿O por qué el Salmo, los Salmos? ¿Por qué razón esos y por qué otros no? Lo toma como una inspiración divina. Ajá. Claro. Claro. Ya eso lo vamos a ver ahorita más con más detalle. ¿Y la hermana qué dijo? Exacto. Son inspirados por Dios, pero obviamente fueron escritos por seres humanos. No bajaron del cielo. O sea, la Reina Valera 1960 no descendió del cielo escrita, sino que pasó unos años. Claro. Apócrifos. Ajá. Claro. Ok. Ahora, les voy a, antes de seguir y continuar con el tema, y aclarar una cosa, que lo que acaba de decir el hermano, y es que la iglesia no creó el canon bíblico, es decir, la iglesia no creó los libros bíblicos, o la iglesia no determinó en el sentido de que qué libro es inspirado o no, sino que más bien la iglesia reconoció a través de un acto de estudio y a través de largos años, porque el canon bíblico no fue un resultado bueno, nos reunimos hoy aquí y salió ya todo de una vez, sino que pasaron muchos siglos, de hecho, hasta que se conformó.
todo lo que nosotros hoy conocemos como canon bíblico. Entonces, la iglesia lo que hace es reconocer qué libro es y qué libro no es inspirado y por lo tanto formar parte del canon bíblico. Esto es importante aclararlo porque en contraposición a la Iglesia Católica Romana, ellos opinan diferente a nosotros en ese sentido. Ellos van a decir algo como que la Iglesia, al tener una autoridad delegada por Dios, tiene el poder de decir este sí y este no, en ese sentido. Pero nosotros, en la forma en como nosotros lo entendemos, la iglesia no tiene ese poder, sino que la palabra de Dios es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios porque Dios la inspiró, pero no porque nosotros dijéramos este sí, este no. ¿Ok? Y es importante decir eso. Y fíjense un comentario que hace... ¿dónde estoy? Aquí. Un comentario que hace Juan Calvino acerca de este tema. Dice, ¿con qué imprudente futilidad arguyen los papistas las palabras de Pablo para afirmar que todos sus absurdos deben aceptarse como oráculos de Dios, porque son columna de la verdad? Entonces, esa es una parte importante para nosotros, y es que nosotros no creamos el canon bíblico en este sentido, sino que reconocieron ellos en ese tiempo qué libro era y qué libro no era canónico o inspirado por las escrituras. Entonces, como les digo, el canon bíblico no se formó de un día para otro, sino que pasaron muchos siglos, mucho tiempo, hasta que se hace un proceso formal en donde se concluye que estos libros son y estos no. Y la primera persona, por lo menos se entiende así, que hace esto es un hombre llamado Atanasio de Alejandría. Él es la primera persona que hace una lista y a partir de allí se concluye que allí se formaliza. Pero eso no significa que los cristianos del primer siglo no tenían una conciencia de estos libros como inspirados por Dios. Atanasio hace esto aproximadamente en el siglo IV, más o menos. Siglo IV. Pero significa que aunque esto haya ocurrido a finales del siglo IV, eso no significa que la iglesia del primer siglo o segundo siglo no tenía una noción clara de qué libro era y qué libro no. La iglesia sabía que Pablo había escrito cartas y que esas cartas tenían el sello apostólico, por lo tanto tenían autoridad divina, hablando de estos libros del Nuevo Testamento. Y aparte de eso, ya ellos tenían el Antiguo Testamento, que es declarado tanto por Jesús como por los apóstoles como palabra de Dios. De hecho, cuando leemos, Pablo dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, al decir toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esa es la escritura. Y Jesús, en repetidas veces, hace referencia al Antiguo Testamento como escritura dada por Dios. Y Jesús habla de las escrituras del Antiguo Testamento en tres categorías: la Torá o la ley, los profetas y los salmos. Esa es la forma en cómo él se va a referir a esas escrituras. Muy distinto a como nosotros lo entendemos hoy. Hoy nosotros lo vemos, la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Pero a pesar de que lo dividimos de esa manera, son los mismos libros. Es el mismo contenido. Simplemente que los judíos lo organizan de una forma distinta por cuestiones de ellos. Pero lo organizan diferente, pero son el mismo. Ahora, en esta clase, hermanos, no nos vamos a meter en ese tema de los libros apócrifos,
porque eso realmente lo vamos a ver es en el artículo número 6, que es donde se habla ya de por qué se rechazan, no se rechazan, sino que no se estiman como palabra inspirada, como dijo la hermana, los libros apócrifos no son estimados como palabra inspirada, por lo tanto no forman parte del canon bíblico. Sin embargo, son buenos libros que deberíamos tomar en cuenta para nuestra lectura y aprender de la historia, aprender de las cosas que hay de allí. Sin embargo, no se pueden derivar de allí doctrinas, es el punto más importante. Y un dato importante, hermanos, es que la confesión belga no elimina o censura los libros apócrifos, no los quita en comparación con otras confesiones de fe, que sí los hace. Pero la confesión belga sí les da ese rol positivo de que sí los podemos leer. Entonces, no nos vamos a meter en ese tema porque eso es del artículo 6. Pero en este artículo sí vamos a ver lo que son los libros canónicos. ¿Ya? A ver. Ahora vamos a seguir acá. Razones y necesidad de un canon bíblico. Es decir, ¿por qué se necesita tener un canon bíblico? Y lo vamos a evaluar desde dos puntos de vista. Las razones bíblicas y razones históricas de este punto. El hermano Julio va a leer Lucas 24-27. La hermana Rosa va a leer Isaías 8:1. El hermano Carlos va a leer Isaías 38. Andri puede leer Jeremías 6:1-4. Y el hermano Luis va a leer Segunda de Pedro 3:15-16. Lucas 24:20. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, desde todo lo que se refiere a él en todas las escrituras. Ajá. Este texto, hermanos, habla, si lo recuerdan, Jesús murió, pero bueno, ya resucitó. Resulta que iban dos personas tristes porque se había muerto. Iban de camino a una ciudad llamada Emaús. Pero en ese trayecto se le aparece una persona que empieza a caminar con ellos y empieza a conversar con ellos. Pero ellos todavía no saben o no son conscientes de quién es esa persona. Y esta persona, que es Jesús, les empieza a hablar acerca de ese gran acontecimiento que había ocurrido. Ellos estaban tristes, cabizbajos por la muerte de Jesús y todo esto. Y Jesús mismo les empieza a relatar el porqué de ese acontecimiento. Y ahí es donde aparece ese texto, que les empezó a hablar de todo lo que había acontecido, que era necesario, desde el Antiguo Testamento. Entonces, una razón bíblica, es que hay una unidad de todas las escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento, aunque tiene una autoría judía y esto, realmente la forma en cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento es de una forma que lo señalaba a él y a su obra. Y por eso se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque el Nuevo Testamento de alguna forma está haciendo eco de lo que los profetas en la antigüedad ya venían diciendo acerca del Mesías. Y cuando nosotros nos ponemos a evaluar a los profetas, nos ponemos a evaluar a toda esta serie de personajes que escriben en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que
cada uno de ellos de alguna u otra forma hace referencia a Jesús el Mesías. Entonces Jesús les está diciendo, miren, toda esta escritura del Antiguo Testamento realmente me señala a mí. Y aquí hay una unidad. Y esta es una razón por la cual es necesario un canon bíblico. Hermana, lea Isaías. Isaías 8:1. Sí. Le dijo el Señor, toma una tablilla grande, Ajá. un estilete ordinario, y escriben para Maer, Salal, Asbaz. Ajá. Ahora, hermano, lea también Isaías 30, creo que era. Así que el Señor esperará a que ustedes vengan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel, bendito los que esperan en su Dios. Y Jeremías. Ya va. Jeremías 36, 1 al 4. Era Isaías 38. 38. Sí. Ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así Eso. quedarán hasta el fin de los tiempos. Exacto. como testigo. Es así. Y Jeremías 36, 1 al 4. Amén. Estos tres textos que leímos, hermanos, de Isaías como de Jeremías, tienen algo en común. Y es Dios diciéndole a los profetas que escriban lo que Él les va a decir. En el caso de Jeremías le dice, escribe en una tablilla, de Isaías, perdón. Y en el caso de Jeremías, Jeremías incluso tiene un secretario que se llama Baruch. Tiene un secretario al cual él le dice, bueno, esto es lo que vas a escribir. Y tal. ¿Cuál es el tema con esto? Que ellos escriben la palabra de Dios. Y esto es una muestra o algo que les da autoridad a este texto. Porque ellos ellos están recibiendo de Dios, escribe lo que te estoy diciendo. Escríbelo para que quede para la posteridad. Igualmente se lo dijo a Daniel, igualmente se lo dijo a Juan, al apóstol. Escribe las cosas que estás mirando. Entonces, eso también hace que sea una razón para que exista un canon bíblico que nos demuestra que por qué tiene que haber. Segunda de Pedro 3:15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Amén. Ya está ahí. ¿Sí? Es 15 y 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también de las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Entonces, en este texto particular, habla de que los escritos de los apóstoles tienen autoridad divina.
Y Pedro por allá está reconociendo a Pablo como a un autor que tiene esa autoridad. De manera que lo que él escribe no es cualquier carta, cualquier mensaje que le quiso enviar a esa iglesia en particular, sino que es mensaje de Dios, que tiene un mensaje de Dios. Y eso hace que estos libros tengan un lugar dentro de este canon bíblico. Ahora, ¿cuáles son las razones históricas? Porque el apóstol Pedro dice, Pablo escribe en diferentes partes, quienes los tuercen al igual que las otras. Al hacerlo eso, el apóstol Pedro está comparando los escritos de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Está poniendo el Mismo nivel. Claro. O sea, por si no escucharon, lo que el apóstol Pedro, está haciendo allí es que está agarrando las cartas de Pablo y las está poniendo al mismo nivel de los libros del Antiguo Testamento, que para ellos y para la iglesia naciente tenían esa autoridad. Es decir, para ellos Isaías es palabra de Dios. No había una discusión allí para la iglesia naciente. Entonces, Pedro está agarrando las cartas de Pablo y está diciendo, la misma autoridad que tiene Isaías, la tiene Pablo al escribir estas cosas. O sea, tienen la misma autoridad. ¿Okay? Ahora, pasemos a las razones históricas de un canon bíblico. Y hay algo interesante, hermanos, en el desarrollo de esto, y es que a mediados del siglo II surge un personaje. Este personaje se llamó Marción de Sinope. Este hombre era o fue declarado por la iglesia un hereje, porque resulta que él estaba en conflicto con la iglesia y con las enseñanzas de la iglesia. Básicamente, él tenía una mezcla en su cabeza de las enseñanzas de los apóstoles y ideas de movimientos heréticos de aquella época o movimientos griegos llamado gnosticismo de aquella época. Entonces, él concluye básicamente que el Dios del cual se habla en el Antiguo Testamento, es decir, Yahvé, es un Dios inferior al verdadero Dios. Entonces, ¿qué hace él? Porque él ve en los escritos del Antiguo Testamento a un Dios que castiga, un Dios que muestra ira, que muestra todo ese tipo de cosas, y él dice, este no es un Dios verdadero, este es un Dios que más bien nos hace cautivos. Pero Jesús nos vino a mostrar el verdadero Dios, que es el que se relata en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hace él? Él hace un Frankenstein de los libros de la Biblia y agarra el libro de Lucas, le recorta las partes que se parecían mucho al Antiguo Testamento y agarra algunas cartas de Pablo, algunas las recortó un poquito y ese era el canon bíblico que él empezó a enseñar o empezó a proliferar por todo el mundo de aquella época. La iglesia obviamente tuvo la necesidad, debido a esto, de empezar a desarrollar con más firmeza y con más intención el canon bíblico, porque él estaba, por medio de su enseñanza, tergiversando la enseñanza de la iglesia. Entonces, debido a él, y fíjense ustedes lo interesante, que hasta ese momento la iglesia quizás no se había preocupado tanto por un canon bíblico, o sea, ya tenían conciencia de las cartas de Pablo, de Pedro y de todo esto, pero no se habían preocupado por realmente empezar a establecer de manera oficial cuál era el canon bíblico. Y por medio de él es que ellos, digámoslo en el idioma venezolano, se ponen las pilas y llegan y empiezan estos son los libros canónicos realmente. Y esta es una razón histórica por la cual la iglesia se vio en la necesidad de empezar a reunirse en pequeñas reuniones locales, que lo llamamos sínodos, reuniones locales, para definir qué libros sí y qué libros no. Porque obviamente en aquella época había mucha información, porque Marción era uno de esos personajes que falsificó
o torció las escrituras bíblicas, las cartas de Pablo. Pero él no fue el único. Hubieron muchísimos más que, bueno, escribían cuantas cosas se les ocurría y le colocaban supuestamente el sello apostólico. Es decir, por ejemplo, tenemos, quizás lo habrán visto en alguna parte, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Judas y el Evangelio de María Magdalena. Toda esa serie de escritos que tuercen las escrituras que ellos habían recibido de parte de los apóstoles. Obviamente, estas cartas, si ustedes se dan cuenta cuando leen las cartas de Pablo, de alguna forma Pablo siempre les deja su huella de que él fue el que la escribió, de alguna forma una firma. Al final, generalmente, Pablo escribí con mi propia mano este saludo o esta despedida. Algo así ellos obviamente iban a hacer para que las personas aceptaran sus escritos. Entonces la iglesia tiene que empezar a descartar libros de aquella época que estaban abundando por todas partes. No. Claro. Imagino que es como un ejemplo. La iglesia de Naguanagua se reunió con la iglesia de Lorenzo y el hermano Julio no fue para que le decía, ¿qué libro recibiste tú? Otro es Mateo, Marcos, está bien. Juan también. Eso es contraposición, aunque eso no es un punto porque los médicos que se quedan vivos de la decían, no lo conocimiento ya de conocimiento Claro. Que hoy en día ha habido una movida un poco acerca de esos libros. Si ustedes habrán visto quizás la película del Código Da Vinci, en esa película es realmente un libro escrito por un hombre llamado Dan Brown, que él hace eco de esos libros y escribe su historia, que pretende ser una novela histórica, en donde Jesús tuvo descendencia con María Magdalena y se perpetuó con el tiempo. Y en esa historia de él, los malos realmente es la iglesia, porque la iglesia siempre quiso acabar con la descendencia de Jesús. Pero hubo un grupo siempre que resguardó a esa descendencia de Jesús. Ese tipo de ideas se movían mucho en aquella época, porque la gente en aquella época le gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Pero la iglesia, hermanos, los rechazó al leerlos nada más la primera vez, porque ellos ya tenían claro cuáles eran. Y esto es un tema importante que lo vamos a explicar ahorita cuando pasemos acá, pero la iglesia tenía muy claro quién era Pablo, es decir, sus escritos que habían recibido, ¿no? Entonces, básicamente, la iglesia empieza con mayor ímpetu a desarrollar el canon bíblico cuando se levanta este hombre llamado Marción. Y eso es importante. Ahora, hermanos, pasemos acá. Ahora, pero antes de pasar acá, quiero decir una cosa más. Y es que la iglesia, en esa época, recibe las escrituras judías, que son el Antiguo Testamento. Y sobre ella, realmente nunca hubo una gran discusión, porque ya los judíos habían creado su canon bíblico. Ya ellos tenían su canon hebreo. O sea que ahí no había mucho que decir. El problema estuvo cuando empezaron a surgir los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando empezaron a surgir, por ejemplo, este tipo de personajes, y así hubieron muchos que escribían cosas en el nombre de Pablo, en el nombre de Pedro. Allí es donde se vio realmente la dificultad
de la iglesia. Ahora, la iglesia católica hoy en día, en sus Biblias, tiene los llamados libros apócrifos. Ah, bueno, ahí está la Biblia, la tiene el hermano, una Biblia de esas. Se infiltró. Pero bueno, ellos en el concilio llamado Trento, que es un concilio de respuesta a los reformadores, donde la iglesia dijo, bueno, tenemos que parar a estos hombres porque si no van a acabar con toda la iglesia, tenemos que pararlos. Allí en ese concilio ellos definen oficialmente el canon bíblico. Y eso es importante saberlo, porque la iglesia, a pesar de que ya se había oficializado un canon bíblico, pasaron los siglos, pero nunca habían hecho como hoy en día nosotros tenemos, bueno, aquí está, esta es la Biblia. Esto en esa época no existía, sino que era un montón de rollos por allá, un rollito por aquí, un rollito por allá. Y bueno, la ciudad de Naguanagua tiene las cartas de Pablo, tiene 4 cartas de Pablo. Bueno, vamos a pedirse a prestar para acá para que nosotros las leamos y nosotros le vamos a pasar las cartas de Pedro para que ellos también las lean. Y así se las compartían y trataban de reproducirlas también. Pero este libro para esa época no existía. Entonces, la iglesia nunca se enfocó realmente en hacer algo así. Entonces la iglesia católica oficializa su canon bíblico es en el Concilio de Trento, que ocurre creo que en 1560 y algo, creo, no recuerdo bien. Ahí es donde se oficializa. Antes de eso no existía, no tenían realmente. Y podemos decir inclusive que ellos lo hacen porque cuando ellos ven a los reformadores que no los aceptan, ellos dicen algo así como, nosotros tenemos que aceptarlo porque tenemos que repercutir en contra de ellos. Tenemos que de alguna forma neutralizar a estos hombres. Entonces, y eso es un dato importante, que el canon bíblico que usa la Iglesia Católica fue oficialmente compuesto o reconocido hasta ahí. ¿Okay? Que es importante. Ahora, criterios para reconocer el canon bíblico. Es decir, ¿qué utilizaron estos hombres para decir, bueno, este libro sí y este libro no va? ¿Cuáles fueron más o menos las preguntas o las cosas a las que ellos dijeron tenemos que para reconocerlos? Y hoy en día, hermanos, muchos críticos o muchos teólogos liberales hablan de que para demeritar el canon bíblico oficial, ellos dicen que en aquella época la iglesia tenía aproximadamente más de 2000 manuscritos distintos de diferentes autores. Habían como 2000. Y ellos van a hacer esto para poner en duda a estos 66 libros que quedaron. Es decir, ellos van a plantear la siguiente cuestión. Si había ese gran número de libros, ¿cómo yo hoy tengo la certeza de que estos 66 son los libros realmente inspirados o canónicos? Van a insertar allí la duda. Y en cierta forma, tienen razón en que había muchísima literatura en aquella época que se hacía pasar por canónica o se hacía pasar por apostólica. Pero como dije hace un momento, la iglesia realmente no los reconoció. O sea, bastó con leer Judas como para decir, este libro no lo pudo haber escrito ningún apóstol. Este libro no va. Aunque había mucho, en eso no se equivocan, pero aunque había mucho, la iglesia siempre los desechó. No los tuvo en cuenta, excepto 3 libros nada más. Hubieron 3 libros o 3 cartas que la iglesia realmente se planteó si realmente incluirlos o no. Y al final decidieron rechazarlos porque ninguno fue escrito por un apóstol. Y estoy hablando de un libro que se llama Didache, otro que se llama
Cartas de Clemente o Carta de Clemente, y otro que se llama El Pastor de Hermas. Estos tres libros o cartas, son más cartas que libros, aunque son muy buenas. Yo he leído la Carta de Clemente y El Pastor de Hermas, y realmente no hay contradicción alguna en la Biblia, en los libros de los apóstoles. Realmente no lo hay. Pero la cuestión era la siguiente, y aquí entra el primer criterio que utilizaron: la autoridad apostólica. Esos tres libros, aunque eran muy buenos en su literatura, exhortaban a las personas, animaban a las personas a la piedad, no fueron escritos por apóstoles. Y de hecho ellos mismos en sus escritos tienen una cierta delegación hacia los apóstoles. Es decir, ellos reconocen en sus escritos una subordinación hacia los escritos apostólicos. Y este es un punto importante que ellos vieron. ¿Cuáles libros son realmente canónicos? Aquellos que tienen la autoridad apostólica. Por eso los gnósticos y herejes de aquella época siempre iban a aludir, a tratar de firmar con el nombre de algún apóstol, porque sabían que si ahí decía Pablo, o decía Pedro, o decía Juan, este libro tiene que ser aceptado por la iglesia. Entonces, este es el primer criterio importante, que tuviera la autoridad apostólica o fuese supervisado por un apóstol. Por eso la iglesia en un principio, cuando vio Mateo y cuando vio Juan, dijo: estos son los libros canónicos, porque fueron los libros escritos por los apóstoles. Pero cuando se encontraron con Marcos y con Lucas, ahí pusieron un alto. Lucas no fue un apóstol, Marcos tampoco lo fue. Sin embargo, Marcos es mencionado en las cartas de Pablo, es mencionado en Hechos, que fue un discípulo de Pedro y también anduvo con Pablo en muchas oportunidades. Entonces, de allí se deduce que él tuvo la autoridad de un apóstol. Es decir, el apóstol vio ese escrito y dijo: esto es lo que hemos recibido de nuestro Señor como tradición. Y así mismo pasó con Lucas. Lucas fue un discípulo y amigo de Pablo. Por lo tanto, Lucas también tiene ese sello o esa autoridad apostólica de parte porque Pablo estaba allí presente. Entonces, al final ellos terminan recibiendo los 4 evangelios. En el caso de Pablo, realmente no tuvieron mucho problema, porque Pablo era un hombre muy famoso, era muy conocido, y aparte era un hombre con aquella autoridad. Por lo tanto, la iglesia no tuvo tantos problemas con sus cartas. Prácticamente las aceptaron de una vez, todas sus cartas, las cartas paulinas. No hubo mucho problema allí. Pero sí hubo, hermanos, como parte también de la historia de la recopilación del canon bíblico, la iglesia también se replanteó sobre ciertos escritos que hoy en día están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero que la iglesia en un principio dudó de su procedencia. Y fueron Apocalipsis, las 3 epístolas o cartas de Juan, primera de Juan, segunda y tercera, las cartas de Pedro también. Estas cartas y la carta de Judas, estas cartas en un principio tuvieron su cierto rechazo debido a que ellos no sabían de dónde provenían. No estaba muy clara la idea sobre de dónde era su procedencia. Sin embargo, al final se decide que esos sí fueron escritos por los apóstoles, porque ya existía toda una historia detrás de ellos, bastante antigua. Entonces, como primer criterio para reconocer los libros canónicos, la autoridad apostólica. Entonces, hoy en día, hermanos, se cuestiona de parte de críticos modernos y críticos liberales
ustedes van a escuchar quizás en algún momento, si es que no lo han escuchado ya, que muchas personas cuestionan la paternidad de ciertos libros de la Biblia, en especial los de Pablo. Ellos lo van a cuestionar porque ellos saben que si eliminan la autoridad apostólica, ese libro queda como huérfano y ya no va a tener ningún valor o no debería tener ningún valor para la iglesia. Entonces van a cuestionar la paternidad de Efesios, por ejemplo, o la paternidad de Gálatas, que no fue escrita por Pablo. Pero realmente, hermanos, no solamente nosotros, sino que la iglesia tradicionalmente ha confiado no solamente en el veredicto que se dio, sino que han confiado en que el Espíritu Santo realmente guió a la iglesia a conformar el canon bíblico y que esos libros que están allí son los libros canónicos escritos por apóstoles o con su supervisión. La iglesia sí lo ha creído siempre. Entonces, podemos contrastar la autoridad de un crítico moderno con la palabra de una persona del segundo siglo que ya en esa época, muy cerquita de los apóstoles, ya tenían una idea clara de qué era apostólico y qué no. Claro. Ellos en su escrito, ellos siempre citaban a los apóstoles. Siempre. Imagínense un escrito del siglo I, a veces más viejo que hasta hiciera referencia a que Juan había escrito la primera carta. Claro. Que Policarpo dijera, así como Juan enseñó. Claro. Imagínense a que le diga, como dice el hermano, Claro. ahorita que no sabe qué pasó en ese tiempo. Pero tenía un testimonio secundario. Pero personas que quedan cerca, 100 años, 50 años, que fueron discípulos directos de un apóstol, dijeron, él escribió eso. Claro. El otro criterio, hermanos, es que estos libros tuvieran una armonía con los que ya eran considerados canónicos. Es decir, estamos completamente seguros que Mateo escribió Mateo. No hay duda de eso. Entonces, vamos a comparar la carta de Santiago, un ejemplo. Por poner un ejemplo, no digo que pasó así exactamente. Vamos a comparar Santiago con Mateo, que ya tenemos la certeza completa, la seguridad completa de que él fue escrito por Mateo. Vamos a compararlo. ¿Se contradicen entre sí? No hay contradicción. Entonces, ese también fue un criterio que se utilizó para diagnosticar que un libro es canónico o no. La armonía que tenía con nosotros. Y el tercero es haber sido recibido por la iglesia. Estos libros, hermanos, obviamente no fueron escritos para tenerlos en una biblioteca, sino que fueron escritos para esparcirlos por la iglesia. Por eso Pablo, a los hermanos que están en Gálatas, él la escribió o utilizó algún secretario, algún escriba y la envió para allá. Y así. Entonces, la iglesia la recibió. Entonces, en aquella época todavía existían comunidades que habían recibido esos libros. Habían personas en la ciudad de Gálatas, en la ciudad de Éfeso, que habían sido testigos por lo menos de cuando recibieron esas cartas. Por ejemplo, por ponerles este ejemplo, en la carta de Filemón se habla de un hombre que se llama Onésimo. Onésimo, sabemos que era un esclavo que se rebeló y se escapó. Pero en su huida se encontró con Pablo y Pablo le predicó y se convirtió al cristianismo. Tiempo después, Pablo se lo envió otra vez a su dueño, a quien era su dueño, y le escribe todo esto. Ahora, hay otro personaje importante que se llama, ahí se me fue el nombre,
Ay, se me fue el nombre de él, ¿vale? Eh, él, él escribió unas cartas y él murió como mártir en Roma. Lo tenía aquí y se me olvidó. No, Policarpo no. Ay, yo tuve que leer una carta de él. Ignacio. Ignacio, en una de sus cartas, habla de Onésimo. Y dice que Onésimo, el esclavo que Pablo menciona en Filemón, se convirtió en obispo de la iglesia de Éfeso. Para que ustedes vean cómo hay una conexión entre estos personajes. Y pongo esto como ilustración para que vean que los cristianos de esa época, aunque obviamente en esa época no existía el internet, la comunicación era muchísimo más lenta, sí había mucha comunicación entre ellos mismos. Entonces, Ignacio de Antioquía habla de Onésimo, que se llegó a convertir, después de ser un esclavo y haber hecho lo que hizo, se convirtió en obispo de la iglesia de Éfeso. Y por eso podemos más o menos constatar de que muy probablemente ese Onésimo del que habla Pablo en Filemón fue el obispo de la iglesia de Éfeso. Entonces, la iglesia lo recibió esas cartas, y esas personas que están recibiendo esas cartas están dando fe de que ese apóstol escribió eso. Entonces, ese es otro criterio importante utilizado por estos cristianos en ese momento para diagnosticar la autenticidad de ese escrito. Y cuando vemos todo esto, hermanos, vamos a ver toda esa unidad que hay en la Biblia. Creo que el hermano Julio hace unos meses pasó una imagen de cómo se conecta el libro con libro y se hace como una especie de diagrama allí, como Pablo, por ejemplo, el profeta más citado en el Nuevo Testamento es Isaías. Es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Ustedes se van a dar cuenta de que de manera directa o indirecta, todos los escritores del Nuevo Testamento los citan a él. Y ahí su conexión. Y cada uno de ellos va siempre a aludir a las escritos del Antiguo Testamento, y por eso hay toda esa unidad en la Biblia, de que aunque estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, hay una unidad que se entrelaza muy bien. Y esto hace la Biblia un escrito muy único. Claro, exacto. O sea, esa sería la conclusión final. La Biblia fue hecha por dirección de Dios. Las escrituras. Ahora, pasemos a esta parte que es importante. Después de hablar de todas estas cosas históricas y más allá, y bíblicas, hablemos de las implicaciones de este artículo de la confesión o de esta doctrina que nosotros aceptamos como verdadera. Una de ellas, hermanos, es que la Biblia nos da verdades que no cambian, que son inmovibles o inamovibles. Es decir, si Dios dijo esto, fue tan cierto como lo fue en el momento en el que se escribió, como lo va a hacer ahora, porque fue Dios quien lo dijo. Entonces, una de las implicaciones de este punto y de reconocer la inspiración y por lo tanto estos libros canónicos es que las verdades transmitidas allí son verdades divinas, por lo tanto no cambian, no se mueven, no se transforman, no se diluyen,
no se adaptan a la cultura moderna. Como por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Yo escuché en alguna oportunidad a una mujer decir que Pablo era un machista. Eso lo escuché hace poquito. Pablo es un machista, por ejemplo. Obviamente ella está interpretando todo y va a ver que Pablo dice tantas cosas que dice. Y dice, Pablo es un machista porque, bueno, dice en Corintios, no le permito a la mujer hablar en la congregación. Cosas así. O en Pablo dice también por allá en Timoteo, dice, no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Obviamente eso tiene una explicación bastante extensa, pero ella al ver esto, ella dice, Pablo es un machista. Entonces, y de manera, digamos, inconsciente, ella le está restando autoridad a Pablo. Y está diciendo básicamente, Pablo, no me importa lo que hayas dicho. No me interesa. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero hacer. Ya pasó de moda. Eso es una cuestión cultural. Claro. Entonces, estas verdades declaradas en las Escrituras son verdades, hermanos, son verdades inamovibles, que no se mueven, porque tienen la autoridad apostólica. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Corintios, cuando Pablo está diciendo, por ejemplo, está dándole consejos a las personas que son solteras, le dice, esto lo digo yo, no viene del Señor. Ok. Pero hay otra parte que dice, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Y hace esa distinción para decir, bueno, aquí esta es mi opinión personal, lo que yo opino. No se casen, es mi opinión, no se casen. Si no se quieren complicar la vida, no se casen. Esa es mi opinión. Claro. Claro, no lo podemos. Claro. Exacto. Claro. Claro, exactamente. Exacto. Pero ahí Pablo está diciendo, este es mi consejo. Es lo que yo les aconsejo a ustedes. Pero, si ustedes no quieren obedecerlo, bueno, esta es la palabra del Señor. Cásense. Ya. Y aparte tengan hijos. Y tengan muchos hijos, de paso. No solamente tengan uno, tengan muchos. Entonces, el punto acá, hermanos, es que las verdades escritas en las Escrituras son verdades que no se mueven. Y, segundo, las normas que están allí escritas van a normar la vida del hombre. Es decir, le van a ponerle, digamos, cerca a la vida del hombre. Te van a decir, por aquí es que debes transitar la vida. Por aquí es que debes caminar en tu vida. ¿Ok? Son verdades inamovibles, pero también son verdades dadas a los hombres de parte de Dios. Y en este último punto, las aplicaciones de toda esta doctrina o de este punto, de este artículo. Y es uno de los más importantes es que nos evita del error. Porque ya que lo que Dios quiere ya está escrito, entonces nos evita del error. Nos evita de andar imaginándonos más allá de lo que deberíamos imaginarnos, sino que nosotros deberíamos fielmente seguir las Escrituras y no irnos ni para allá ni para acá, seguirlas. Y por último, hermanos, y dejé este al final porque esto es algo que pasa mucho hoy en día, y lo puse en forma de pregunta, y es así. Canon dentro de un canon, y es esto. Hoy en día, hermanos, existe esta tendencia, y creo que, bueno, desde hace muchísimo tiempo, y nosotros también hemos sido víctimas o hemos sido partícipes de esto, y es que
Y lo voy a poner con esta pregunta. Quizás a alguna persona que sí le gusta, pero ¿a cuánto les gusta leer Okay. ¿A cuánto les gusta leer el libro de Levíticos? Hay personas que sí van a decir que sí. O crónicas, cosas, o ese tipo de libros. Hay personas, incluyéndome, que cuando leemos Levítico vamos a ver como que no le encuentro mucho sentido a lo que es todo este poco de normas y de reglas. Normalmente